Bien, hoy día vamos a hablar de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Es una fuerza que aparece cuando un cuerpo se encuentra en contacto con una superficie llamada rugosa. Esta fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento o inminente movimiento. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento dentro de una superficie que dijimos es rugosa, entonces hay una fuerza que se opone a este movimiento y esta fuerza se le llama la fricción o rozamiento. La rugosidad se expresa por un coeficiente U. Esta fuerza no solamente aparece cuando el cuerpo está en movimiento y se opone al movimiento, sino también cuando tenemos inminente movimiento. Este bloque está a punto de deslizar sobre ese plano inclinado. Hay un coeficiente de rozamiento, por lo tanto la superficie es rugosa, entonces aparece una fuerza que se opone a este probable movimiento. Es una fuerza que, la fricción o rozamiento, que se da tanto en el reposo como en el movimiento, pero la superficie tiene que ser rugosa. Para ello presenta un coeficiente U llamado coeficiente de rozamiento. Matemáticamente la fuerza de fricción o rozamiento es el producto de un coeficiente llamado coeficiente de fricción por la reacción normal. La reacción normal, que es una fuerza, se mide en newtons. El coeficiente de fricción U es adimensional. Cuando el cuerpo se encuentra en reposo, ese coeficiente se llama estático, entonces la fricción es estática. Fricción estática es el coeficiente estático por la normal. Cuando el cuerpo se encuentra en movimiento, como en este caso, la fricción se llama cinética y es igual al coeficiente cinético por la reacción normal. La relación entre estos coeficientes estáticos y cinéticos es que el coeficiente cinético siempre es menor que el coeficiente estático. Son mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1. El coeficiente estático es menor o igual que 1, eso es raro. El coeficiente cinético siempre es menor que el estático. Vamos a ver algunos ejemplos sobre la fuerza de fricción o rozamiento. En este caso, el cuerpo o el bloque se encuentra en reposo y hay una fuerza de 20 newtons aplicada sobre este cuerpo. Como el cuerpo está en reposo, entonces se encuentra en equilibrio. Hay cierta fricción, porque aquí tenemos un coeficiente de fricción. Entonces vamos a determinar esa fuerza de fricción. Decíamos que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Esta fuerza de 20 intenta jalar hacia esta dirección al bloque. Entonces en dirección contraria tendremos la fuerza de fricción. Aquí estaría la fuerza de fricción. Decíamos que como se encuentra en reposo, entonces ese cuerpo estará en equilibrio. ¿Ya? Esto se encuentra entonces en equilibrio. Y si está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. O para este caso, como las fuerzas son horizontales, fuerzas que apuntan en una dirección son iguales a las fuerzas que apuntan en otra dirección. Entonces tienes en esta dirección 20 y en dirección contraria la fuerza de fricción, y este sería el valor de la fuerza de fricción, 20 newtons. Calculada, determinada esta fuerza de fricción. ¿Ok? Luego por acá tenemos otro ejercicio, otro ejemplo, donde el bloque es de 4 kilogramos, a diferencia de este anterior donde no había masa, y se encuentra o está a punto de moverse. Tiene dos coeficientes de fricción, 0,5 y 0,75. Como el bloque está a punto de moverse, significa que todavía no hay movimiento. Entonces, en la superficie rugosa también hay fricción. Deberíamos de colocar por acá entonces una fuerza que se opone a ese probable movimiento, y esa fuerza se llama fuerza de fricción. Como está a punto de moverse, se encuentra en reposo, entonces también aquí existe el equilibrio. Hay equilibrio estático. Entonces, fuerzas que apuntan en una dirección deben ser iguales a las fuerzas que apuntan en otra dirección. Y tendríamos que este valor de F, ¿sí?, será igual al valor de la fuerza de fricción. Listo. Entonces, esta fuerza F será igual, sabemos que la fricción, esta fuerza de fricción, es el coeficiente multiplicado por la reacción normal. El cuerpo no se mueve, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente tiene que ser estático. Entonces, por aquí, esta fuerza es coeficiente estático multiplicada por la normal. De los dos coeficientes, uno es el estático y otro es el cinético. Habíamos indicado que el coeficiente estático siempre es mayor, entonces 0,75 será el coeficiente estático y 0,5 será el coeficiente cinético. Por lo tanto, deberíamos utilizar este de acá. Terminamos nuestro diagrama de cuerpo libre y por acá tendremos el peso, ¿sí? El peso será igual a 40 newtons. Y aquí en este punto de contacto estaría la llamada reacción normal. Como aquí debe haber equilibrio también,
Esta normal entonces debe ser también 40 newtons. Luego reemplazamos en nuestra parte inferior. Esta fuerza F será igual. Coeficiente estático 0,75 multiplicada por la reacción normal que vale 40. Esto por 40. Terminamos la operación entonces. 0,75 es 3 dividido entre 4. Esto multiplicado por 40. Vamos a simplificar por aquí. Cuarta y cuarta nos quedaría 10. Y 10 por 3, 30. Entonces esa fuerza F que deberíamos calcular es igual a 30 newtons.